Agradezco a Jesús Ortega Martínez, usted lo conoce, no necesita presentación, miembro del PRD, dirigente de la Corriente Nueva Izquierda en ese partido, miembro del Consejo Rector del Pacto por México. Dicen que Jesús Ortega es el cerebro del Pacto por México, o sea, él fue el creador, a él se le ocurrió. Jesús, gracias por tomar la llamada, buen día. Buen día, Alejandro, un saludo afectuoso. Igualmente, ¿sí fue idea tuya el pacto? No, fue un esfuerzo colectivo de varios actores que entendimos, como seguimos entendiendo, cuando menos de mi parte, de que muchos de los problemas del país no se van a resolver ni por un solo partido, ni menos por un solo individuo. Son tan grandes y tan graves que requieren de acuerdos de los actores políticos, los diversos actores políticos. Cuando hay crisis de Estado como la que vivimos en México, un ejemplo, muchas partes del territorio nacional no están bajo el control del Estado nacional, sino bajo el control de poderes fácticos. Los monopolios son los que controlan la economía del país, que igualmente son poderes fácticos. Cuando se manifiestan estos síntomas de una crisis, pues lo conveniente de los políticos responsables pues es tratar de solucionarlos buscando acuerdos. Los acuerdos, el diálogo, son consustanciales a la política. El partido que no ve la pluralidad del país y que hay diversas fuerzas y que hay diversos pensamientos y que los problemas del país se van a resolver en la medida en que esas otras fuerzas, todas las fuerzas de verdad contribuyan al interés del país y no a los intereses partidarios, los problemas del país van a persistir. La idea del pacto es cómo nos ponemos de acuerdo al margen de nuestras visiones partidistas para poner en primer lugar el interés del país antes de los intereses miserables, a veces, de los partidos políticos o de los dirigentes de los partidos políticos. Acabas de decir, el diálogo es parte fundamental de la política, pero ayer el padre Solalinde les dio un gancho al hígado en su plenaria de los senadores, les dijo que se corrompieron y que traicionaron a México por haber pactado. Sí. ¿Tú qué opinas? Pues que mira, el PRD y quien es de izquierda siempre debe de estar abierto a la crítica. La crítica también es consustancial. Pero me parece que el señor Solalinde confunde intencionadamente la crítica con la agresión, con el vituperio. Y él, que es religioso, con el falso testimonio. El pacto político que el PRD firmó y en el cual participó es un acuerdo del Congreso Nacional del partido. Acabamos de tener el Congreso Nacional del partido y ahí se aprobó el diálogo, que el pacto es un mecanismo de diálogo para enfrentar con otras fuerzas los grandes problemas del país y solucionarlos. Y esta resolución política del Congreso, de todo el Congreso Nacional, es decir, del PRD, no puede ser calificado de esa manera. La crítica es atendible cuando construye, cuando invita al diálogo, cuando busca el debate razonado, serio, pero el señor Solalinde no hace una crítica, sino hace un falso testimonio. No solamente violenta la ley terrenal, porque si él cree que y está convencido, tiene evidencias de que hay corrupción del PRD o de los dirigentes del PRD, pues lo que tiene que hacer es ir con el Ministerio Público. Está en su derecho, pero como no tiene ninguna evidencia, sino que es una acusación artera, pues se queda en la palabra. Pero además, como sacerdote, como ministro de una iglesia, de la católica, pues está haciendo falso testimonio. No solamente violenta la ley terrenal, sino está violentando su propia ley como religioso, uno de los 10 mandamientos. Y luego hace proselitismo político. Y está bien, yo no estoy en contra de que los ministros religiosos tengan convicciones y preferencias religiosas, pero va a hacer proselitismo en nombre de Dios, Alejandro. Porque si uno lee lo que dijo el señor Solalinde, dice que Dios nos da una oportunidad a los mexicanos, y esa oportunidad es Morena.
Sí, fue a hacer proselitismo ahí a favor de López Obrador. Fue a hacer proselitismo a favor de López Obrador y está en su derecho. Ajá. Nomás que no lo diga, pienso yo, en nombre de Dios, hombre, por favor. Eso me parece francamente increíble. Si quiere jugar su papel como laico, pues entonces que se ajuste a las normas del Estado laico. Si quiere jugar su papel como representante de Dios, pues no puede hacer política en nombre de Dios. Me parece que eso es obvio, que eso es elemental. Ahora bien, vamos a hacer un debate, una discusión sobre cuál tipo de izquierda es la que México necesita. Vamos a hacer un debate sobre si la oposición debe aislarse, debe de marginarse, si debe arrinconarse como una oposición, la que representa Morena, o una oposición que construye soluciones para el país, que antepone intereses particulares, personales, individuales a los intereses nacionales. Ese sí sería un buen debate, con el señor Solalinde, al margen de que sea o no ministro religioso, o quienes lo llevaron a la plenaria del PRD para que hiciera ese falso testimonio y esa acusación absolutamente falsa, Alejandro. Jesús, bueno, ya quedó claro lo de Solalinde, ya creo que lo vamos a darle la vuelta a esa página. El Pacto por México nació del PRD, ¿cierto? El PRD fue impulsor. Ok. ¿El PRD lo mató el pacto? Porque mira, el Congreso Nacional dijo, el pacto es un espacio de diálogo, un mecanismo para buscar acuerdos con otras fuerzas políticas y para que esos acuerdos le sirvan al país y saquemos adelante nuestra propuesta programática. En síntesis, esa fue la resolución política. Cuando hay temas que afectan al país, como en el caso de la reforma energética, pues, consecuentemente con lo que plantea el Congreso Nacional, el PRD decidió salirse del Pacto por México en atención a lo que había resuelto el Congreso Nacional. Pero los otros puntos resueltos del Pacto por México, pensamos, desde luego, y estamos dispuestos a debatirlo, que benefician al país. La reforma en telecomunicaciones beneficia al país, una industria punta que es fundamental y que está monopolizada, y que la reforma tiende a terminar con el monopolio y para que la gente acceda a las tecnologías modernas de comunicación, y que la gente tenga otras opciones. A mí me parece que eso ayuda al país. La reforma contra los monopolios, la reforma por la competencia económica, ayuda a que crezcamos económicamente como país y a que se generen más empresas y a que se generen más empleos y por lo tanto mayor bienestar. Eso está dentro del programa del partido. En lugar de tener una economía monopolizada por unos cuantos, necesitamos tener una economía donde todo mundo pueda tener posibilidad de crear un negocio y de generar empleos. Eso me parece fundamental. La reforma educativa la han demonizado para otra vez entrar al lenguaje religioso, que la han demonizado. A mí me parece que es importante y es buena porque va a ayudar a que un tema central como es la educación sea recuperada por el Estado mexicano. La tenía un grupo de dirigentes sindicales corruptos bajo su poder, ahora la ha recuperado el Estado y necesita impulsar la reforma política con todo lo que significa. Y el punto más controversial de esta reforma, que es la evaluación, a mí me parece que todo servidor público debe de ser evaluado, incluidos los maestros, desde luego, no para correr, sino para mejorar su papel en la enseñanza. Dime, Jesús, ¿el Pacto por México está muerto? Como el mecanismo, como el Pacto por México, pues nosotros nos salimos y creo que está liquidado. Pero el PRD no puede salirse de una práctica que es fundamental en la política, que es el diálogo con otras fuerzas políticas. En México existen diversas fuerzas políticas. México es un país plural y el que crea que solo con los perredistas vamos a solucionar los problemas del país o solo la izquierda
va a solucionar los problemas del país está totalmente equivocado. En ninguna parte del mundo sucede eso. Ahora en Alemania han hecho un pacto los socialdemócratas, los socialistas, con los liberales de Merkel. Y en Chile postularon a Bachelet una diversidad de fuerzas políticas en las que se encuentran de izquierda, de centro izquierda y de centro derecha. Y te podría poner múltiples ejemplos donde hay pactos entre las fuerzas políticas para enfrentar los grandes problemas nacionales. De acuerdo. Partido que se excluye del diálogo, de escuchar, de hacerse escuchar, es un partido que no tiene ninguna perspectiva y que va a aislarse. ¿Se arrepiente de algo el PRD o te arrepientes tú en lo particular de algo en torno del Pacto por México? No. Otra vez una figura religiosa, el arrepentimiento, no. No. Lo que hizo el PRD en sacar la ley, la reforma educativa, la reforma de telecomunicaciones, la reforma financiera para que haya más crédito, la reforma de competencia económica y la reforma educativa son leyes que benefician al país y que benefician a la gente, incluso partes importantes de la reforma hacendaria también. No me explico, por ejemplo, que Andrés Manuel esté en contra de que se cobre impuestos a los más ricos, ¿no? Del país. Jesús, buenos días. Buenos días. Nos decías, bueno, ya están fuera del Pacto por México, pero no fuera de la negociación política que se tiene que hacer para crecer. Pero dentro del mismo pacto hubo temas que quedaron pendientes, por mencionar algunos, los derechos de los migrantes, el fortalecimiento de las comunidades indígenas, la creación de la cédula de identidad. Sí. ¿Qué va a pasar con estos temas que quedaron ahí? Yo creo que el Congreso ahora debe de tener un papel preponderante. En el Congreso se dialoga a diario. En el Congreso se acuerda a diario. Bueno, nadie tiene mayoría en el Congreso. Y para sacar una ley, y más una reforma constitucional, tiene que haber acuerdos entre los diversos partidos. En el Congreso están representados los partidos políticos. Y a diario dialogan los partidos políticos. A veces creo que el pleito con algunos compañeros es quien es el interlocutor, ¿no? Algunos compañeros pecan de arrogancia y no quieren diálogo, no porque no sea necesario, sino porque ellos no están en el diálogo, ¿no? Y sucede lo mismo en otros partidos políticos. Por eso, ¿alguien va a sacar estos temas o se van a perder? En el Congreso hay que sacarlos. Y yo digo que los dirigentes de los partidos políticos deben de seguir jugando un papel muy importante. No colocando al Congreso en condición secundaria, sino colocando al Congreso como actor fundamental, los partidos políticos contribuyendo al diálogo en el Congreso para que salgan estas reformas pendientes que están en la agenda del Pacto por México y otras que no están en el Pacto por México, pero que igualmente son importantes. De acuerdo. Jesús Ortega, siempre es un gusto saludarte y te agradezco mucho estos minutos. No, al contrario, les agradezco la gentileza de poder hacerme escuchar. Muchas gracias. Hasta luego, buen día, Jesús Ortega.